Nicolás Maduro ordenó reducir la representación diplomática de Países Bajos, Francia e Italia en Venezuela, medida que debe hacerse efectiva en un plazo de 48 horas. Iván Gil informó que la representación diplomática será reducida a solo 3 miembros de Países Bajos, Francia e Italia por la presunta conducta hostil en apoyo a grupos extremistas y su intromisión en asuntos internos. Por medio de un comunicado en la red social Instagram, Iván Gil indicó que esta acción deberá cumplirse en un plazo de 48 horas. Además, los diplomáticos deberán contar con autorización escrita de la Cancillería para desplazarse a más de 40 kilómetros desde la Plaza Bolívar de Caracas, garantizando el estricto cumplimiento de sus funciones. Gil advirtió que seguirán tomando lo que consideran acciones necesarias según el derecho internacional para garantizar su estabilidad, soberanía y el camino hacia la paz y prosperidad logrado con esfuerzo propio. El pasado viernes 10 de enero, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo brasilero, Luis Ignacio Lula da Silva, pidieron a Maduro que retome el diálogo con la oposición para que sea posible la vuelta de la democracia y de la estabilidad en el país sudamericano. Entre tanto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó como acto inaceptable de represión por parte del régimen de Maduro la detención y posterior libertad de María Corina Machado tras una protesta en Caracas. Entre tanto, Jorge Rodríguez informó que este año realizarán 9 elecciones en el país, por lo que planteó una comisión en sesión permanente para establecer el cronograma electoral de 2025. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos unas mega elecciones? ¿Escogemos junto a todo el mundo? ¿O no? ¿O hacemos elecciones por separado? ¿Hacemos asamblea primero? ¿Hacemos alcaldes primero? ¿Hacemos gobernadores primero? ¿Hacemos alcaldes con gobernadores? ¿Asamblea de otra forma? Tenemos que definirlo, porque además no nos va a alcanzar el año, porque el Consejo Nacional Electoral necesita también de algunos periodos para el proceso de organizar los eventos electorales. Lo que surja, lo que termine trabajándose o lo que sea la conclusión de estas reuniones de trabajo, que yo propongo que nos declaremos en sesión permanente porque no hay tiempo. Este año tenemos que hacer todas esas elecciones que están así establecidas. Lo que surja de aquí será la propuesta que la Comisión Especial para el Diálogo de la Asamblea Nacional lleve ante el Consejo Nacional Electoral. Rodríguez sostuvo que 37 de los 38 partidos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral y que participaron el 28 de julio acudieron a la reunión para definir el calendario electoral del año. Ha sido una asistencia no solamente muy concurrida, sino casi completa de todos los partidos políticos del amplio espectro que conforman el panorama electoral de Venezuela. Entre las elecciones que se deberían hacer en 2025, según Rodríguez, están los comicios para elegir alcaldes, gobernadores y parlamentarios. Este martes, Edmundo González Urrutia denunció que hasta ahora desconoce el paradero de su yerno Rafael Tudares. Exige su libertad inmediata. En su cuenta en X, González Urrutia calificó como un momento de terror lo vivido por sus nietos, quienes presenciaron el momento cuando Rafael Tudares era llevado por fuerzas de seguridad. También la hija de González Urrutia, Mariana González de Tudares, informó que este martes se cumplen 7 días del secuestro de su esposo Rafael Tudares Bracho por funcionarios del Estado. Así lo dijo en su cuenta de X. En otra información les contamos que familiares de Alberto Trentini, trabajador humanitario de nacionalidad italiana, denunciaron este martes desconocer su paradero desde hace ya casi 2 meses, cuando fue detenido por fuerzas de seguridad en Venezuela. Por medio de un comunicado publicado en medios de comunicación, familiares de Trentini detallaron que desde su arresto el pasado 15 de noviembre hasta hoy, nadie ha podido tener acceso a su lugar de reclusión, ni siquiera el embajador de Italia en Venezuela.
Trentini trabaja para la organización no gubernamental Humanity and Inclusion y fue presuntamente detenido el pasado 15 de noviembre mientras viajaba desde Caracas hasta la ciudad de Guasualito. Los familiares surgieron al gobierno italiano llevar a cabo todos los esfuerzos diplomáticos posibles y necesarios para dialogar con las autoridades venezolanas y permitir la liberación y regreso de Trentini a territorio italiano. Desde el poder en Venezuela siguen encarcelando personas con el mismo patrón: detenciones sin órdenes judiciales, desaparecidos por poco o largo tiempo y sin derecho a la defensa privada. Con especialistas analizamos esta situación. Según el último balance publicado por la ONG Foro Penal Venezolano, en 13 días del mes de enero han encarcelado por razones políticas a 83 personas en Venezuela. Se trata de una escalada vertiginosa, 7 detenciones por día, siguiendo un patrón de arrestos contra la disidencia que adversa a quienes gobiernan. Ha sido directamente contra quienes, contra líderes políticos, contra movilizadores sociales, contra líderes regionales o locales que tienen, o en el momento en el que estaban en libertad, tenían la capacidad de movilizar gente a la calle, ¿no? Entonces pareciera ser que se trata esto de una estrategia del poder de alguna manera dejar acéfala la posibilidad de que existan personas en diferentes regiones del país que convoquen a la ciudadanía a protestar a las calles. Se ha mantenido siempre así. En Venezuela siempre ha habido, en cuanto a los arrestos arbitrarios y las detenciones arbitrarias por motivos políticos, por supuesto con diferentes finalidades, pero básicamente dos tipos de detenciones: las que son masivas, es decir, las que se producen cuando hay protestas de carácter generalizado en una o varias zonas del país o en todo el país. En esos momentos se producen entonces estas detenciones de corte indiscriminado, dirigidas básicamente a neutralizar la protesta, pero en otros momentos, cuando no se están dando estas manifestaciones generalizadas, masivas, pues se producen detenciones selectivas que cumplen pues diferentes finalidades. En este caso, para nosotros es como muy evidente el que estas detenciones selectivas, como están focalizadas en líderes y activistas políticos nacionales, regionales y locales. Para el decano de la Facultad de Derecho de la UCB, Juan Carlos Apitz, se violan los derechos fundamentales a los ciudadanos al detenerlos sin cometer delito y luego desaparecerlos o incomunicarlos. De violación de derechos humanos. Salen unos, entran otros. En Venezuela hay una manera, si se cree que alguien ha cometido un delito, que es cumpliendo un procedimiento establecido en la Constitución y en la ley para que las personas puedan ser privadas de libertad y sometidas a investigación. Bueno, eso no se está cumpliendo en Venezuela. Están siendo apresadas, no se está cumpliendo el debido proceso, se les viola además sus garantías constitucionales y procesales y obviamente se les viola los más elementales derechos humanos. Según el Foro Penal Venezolano, en el país hay detenidos 22 extranjeros por razones políticas. Y el secretario general del partido Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, manifestó que hay que buscar una solución pacífica al conflicto político en Venezuela y de esta manera evitar escenarios violentos. Hay que evitar que los venezolanos tengamos que caernos a tiros para producir los resultados que ya conocemos y que entonces agregar que además que la gente no tenga salario, que no tenga cómo comprar alimentos, que no tenga cómo vivir de manera más o menos tranquila, entonces tengamos que agregarle que comience el lamento por que se me murió un hermano, me mataron al papá, me mataron al hijo, me mataron al nieto, etcétera, 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 que es lo que ocurre cuando estos terribles conflictos se desarrollan de esa manera. Ojalá Venezuela no termine allí. Es evidente que las declaraciones y las amenazas que están dando generan preocupación. Ojalá pueda privar un criterio político, que busque una salida política. Mujica piensa que el primer paso es sentarse a negociar. De la manera de que los factores venezolanos entendamos que el primer paso que hay que dar es sentarse en alguna parte a conversar. Nosotros hemos puesto el ejemplo de lo que ocurrió cuando en el 2001-2002, con todos los eventos políticos de esa fecha,
cómo se generó en ese momento una mesa de diálogo dirigida por un amigo colombiano, César Gaviria, y cómo eso aterrizó en un conjunto de soluciones económicas, políticas, sociales, y por la vía de los hechos políticos se arribó también a que había que buscar cómo validar los acuerdos políticos, y allí nace la consulta para preguntarle a los venezolanos si están de acuerdo en que Chávez continuara o no continuara. Para Felipe Mujica hay que buscar la paz para los venezolanos respetando la Constitución y las leyes y no sobre la base de la violencia. El partido político Encuentro Ciudadano exigió este martes a las autoridades venezolanas que permitan la emisión de salvoconductos para los 5 opositores que permanecen asilados en la Embajada de Argentina en Caracas desde el mes de marzo de 2024. A través de un comunicado, la organización política denunció que el asedio de funcionarios de seguridad a la sede diplomática se ha prolongado por más de 300 días. Además, rechazó la vulneración de los derechos de los dirigentes opositores, los cuales violan instrumentos internacionales como la Convención de Asilo Diplomático de 1954 y la Declaración de los Derechos Humanos. Encuentro Ciudadano exigió además que se restablezcan los servicios básicos y se otorguen los salvoconductos necesarios para que los 5 opositores puedan salir del país con dignidad y plena seguridad.